La crisis económica y cómo va a hacer el presidente Maduro para pagar su abultada deuda externa, la abultada deuda externa de Venezuela. Es un país que está en medio de una profunda crisis política, pero cuando miramos los números es aún peor. Escasez de productos básicos, no hay alimentos, no hay medicinas, tienen una deuda externa de 150.000 millones de dólares. José, la mayor parte está en manos de Rusia y China. La única opción que encontraría en este momento el presidente Maduro es pagar con petróleo porque no tiene dinero para hacerlo. Y hay que recordar que además hay un bloqueo económico por parte del gobierno de Estados Unidos que impuso sanciones, las más recientes económicas, en agosto de este año, que le impiden al gobierno venezolano emitir bonos que pueda, es mejor dicho, que le impiden a la banca estadounidense negociar con el gobierno de Venezuela para que pueda adquirir bonos de la deuda soberana venezolana o para que pueda prestar dinero al gobierno venezolano. En esas condiciones, para Maduro, que en las últimas horas ha dicho que quiere renegociar su deuda, se convierte en un tema bastante complicado. ¿Cómo ve la situación usted, José? Sí, bueno, pues básicamente desde que se inició este comentario sobre la posible reestructuración de una deuda por parte de Venezuela, inmediatamente ya hubo reacciones en los mercados. Hoy mismo los bonos de Venezuela hacia los próximos años han caído de valor. Muchísimas personas están mostrando nerviosismo, sobre todo porque es un gobierno al que muy poca gente en estos momentos tiene la fe de creer en sus promesas. Sabemos entonces que Rusia y China se han vuelto los rescatistas de último momento para esta situación económica venezolana tan grave. Ahora, hay que decir, desde un inicio, desde que se establecieron las sanciones por parte de Estados Unidos para evitar el comercio de nueva deuda venezolana, siempre se habló de las consecuencias sociales y políticas que podría tener esto, e incluso esta cuestión, el llamado boicot a las importaciones petroleras desde Venezuela por parte de Estados Unidos, siempre fue la cuestión que se arguyó de por qué no se debía tomar una decisión de ese tipo, porque podría desatar pues muchísimo malestar social al interior del país. Ahora, ¿de qué magnitud podría ser la crisis de deuda venezolana si se llegara a no resolver esta cuestión? Pues sería algo sumamente grave para la propia región latinoamericana, que no ve una crisis de deuda tan grave desde 2001. Es decir, muchos países de la región van a estar muy atentos a cómo se desenvuelven los acontecimientos, porque lo que menos se quiere es algún tipo de contagio. Se sabe que tiene una situación específica Venezuela, pero es por eso que distintos países están en este grupo de la resolución de Lima, tratando de encontrar vías para negociar. Y sin embargo, el presidente Maduro ya formó la comisión, dijo el vicepresidente estará a cargo de la reestructuración de la deuda. Pues mucha suerte, porque no sé quién les va a creer. Hay una serie de compañías que se encargan de calificar los riesgos del incumplimiento de un país que no pueda o no quiera pagar su deuda externa, y muchas han señalado que hay un riesgo muy grave de que Venezuela pueda realmente cumplir con los pagos de su deuda. A eso además se añade la caída de los precios del petróleo, la falta de producción de petróleo en Venezuela, que es básicamente la primera divisa, el primer recurso natural que tiene Venezuela. En ese contexto, José, ¿cómo ve usted la situación económica de Venezuela y las posibilidades de salir de ese hoyo? Muy complejas. Es una historia ejemplar de cómo destruir a un país, ¿no? Gobernando por decreto en la economía, ¿no? De alguna manera es una consecuencia de estas decisiones que se tomaron cuando el gobierno decide lanzarse por un modelo económico a través del cual busca dictar cuáles son incluso los precios de las mercancías internas, ¿no? Se recordarán que él decidió cuánto costaba un refrigerador, etcétera. ¿Qué provocó? Provocó básicamente que se terminara la producción y el mercado interno. Por lo tanto, para la satisfacción de necesidades se tuvo que importar productos del exterior, para lo cual se requerían dólares. No había problema mientras tenías una bonanza petrolera. Ahora, como bien dices, ha caído el precio y ha caído la producción de Venezuela, ¿no? No le han quitado ese flujo que tiene hacia los Estados Unidos. Sigue siendo el tercer exportador neto de petróleo de Estados Unidos después de Canadá y de Arabia Saudita. Sin embargo, los recursos que está obteniendo son menos en proporción de lo que lo estaba haciendo con anterioridad. En ese contexto no se ve nada claro. Tiene el gobierno compromisos de más de 3.500 millones de dólares que cumplir entre octubre y noviembre. Ya ha dado más de 70.000 millones de dólares en pagos de principal y de intereses. Y en el escenario donde se restringen las avenidas para hacer un acceso a los mercados de capital, ¿quién va a querer renegociar y en qué términos?
Entonces, el fantasma de la suspensión de pagos es real. Cuando las agencias de calificación crediticia están mandando esta alerta es por algo, ¿no? Evidentemente no se ve ningún elemento, digamos, en el horizonte inmediato de mediano plazo de Venezuela que te permita suponer que es un problema pasajero, sino por el contrario. Y si vemos ahora más la polarización política interna, la decisión que está tomando la oposición de no participar, el panorama se ve muy complejo tanto en lo económico como en lo político. Enrique, el próximo año hay elecciones presidenciales en Venezuela y los chavistas estaban acostumbrados a gastar una gran cantidad de dinero en campañas electorales. Con una crisis económica como la que tiene Venezuela, eso va a afectar incluso su propio modus operandi. ¿Qué es lo que usted ve? Sí, tenemos que acordar eso, que en verdad parte de todo el apoyo del chavismo y fue mucho basado en mejoras para las poblaciones más pobres, a veces muy populistas, como donando productos o donando servicios a precios muy bajos que no son verdaderos. De eso está también en parte de este problema social, pero cada vez hay menos espacio para eso. Acordemos que hace poco más de 2 meses el presidente Nicolás Maduro fue a la tele para pedir que las personas empiecen a crear conejos para comer, porque no hay que comer, no hay como comer proteína en Venezuela. Y la gran oportunidad que tenía Venezuela era siempre comprar productos de los vecinos. Brasil, por ejemplo, es el país que más vende para Venezuela, incluso vende alimentos básicos como verduras, legumes que Venezuela podría plantar porque es un país que tiene buenas condiciones ambientales para eso, pero estas crisis de deuda pueden impactar eso. Hemos visto que los sistemas de pagos internos entre los países de Sudamérica y de Mercosur ya están en alerta. Venezuela empezó a no pagar algunas de las compras que hace de Brasil y de Argentina, que es un sistema muy grave, y con un agravante. Hay una diferencia ideológica brutal entre los países. O sea, Venezuela está aislada entre los grandes países de Sudamérica y con eso no va a tener el apoyo que tuvo en el pasado de Brasil, de Argentina, de otros países, ¿no? O sea, Venezuela está solita cada vez más dependiendo de Rusia y de China, que tal vez ayuden, pero no por cuestiones económicas, claramente. Ni por largo tiempo. Ni por largo tiempo y ni por cuestiones de derechos humanos, pero que tiene interés en hacer eso una bases para contraponerse a Estados Unidos o tener una fuerza de negociación, pero los venezolanos cada vez más sufriendo y eso puede ser impacto en las próximas elecciones. Sabemos que cuando afecta mucho directamente la vida de las personas, eso realmente puede cambiar. Lo que no sabemos es si los resultados electorales van a reflejar eso, ¿no? Porque nadie confía en los números oficiales de las elecciones en Venezuela.